Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Yo pido que tu Espíritu Santo nos hables, que nuestro corazón sea retado el día de hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Durante la pandemia comencé a ver una serie que me cautivó y me hizo ver un nuevo deporte que yo nunca había considerado, y era la Fórmula 1. Empecé a ver las carreras y luego hay un mexicano ahí y me empezó a llamar mucho la atención la potencia de estos vehículos que alcanzan velocidades de casi 350 kilómetros por hora. Los que van manejando están locos. Ver cómo ha habido accidentes y cómo la tecnología y todo lo que hay los salva es impresionante. Me ha cautivado por mucho tiempo. Y lo más importante que te vas a dar cuenta es que el piloto es muy importante, pero si tú piensas que el piloto es el que produce la fuerza de ese vehículo, estás equivocado. Hay algo más, no es el piloto tiene cierta habilidad, pero lo que produce la fuerza de ese vehículo es algo más, es un motor, son llantas, es tecnología, es aerodinámica. ¿Qué es lo que produce? Que cuando este piloto aprieta los botones de acelerador, sale este cohete disparado hasta más de 300 kilómetros por hora. Como cristianos hay una frase que constantemente repetimos y que como mamá y papá quizá lo has dicho y les has dicho: hey, cuidado con lo que dices porque tú tienes poder en tu boca, ¿cierto? ¿Cuántos lo han dicho? Y pareciera como si nosotros fuéramos los que le damos el poder a nuestra boca, ¿no? Como si nosotros fuéramos los que, es que cuando yo dije te va a ir bien, te va a ir bien. O estás salado, ¿verdad? Por no decir más feo, que le dices a alguien. Y como si tú, a veces los cristianos actuamos como: ay, es que me dijeron que tontería y media, y pues ay, es que me maldijeron. No, o sea, ¿de dónde viene el poder de esas palabras? En ese auto no viene de él, viene de una tecnología en ese auto. ¿De dónde viene el poder de nuestras palabras? ¿En dónde radica el poder de las palabras que hablamos, de las palabras que salen de nuestra boca? Sería tan tonto pensar que una persona es la que produce la potencia del vehículo. Sería tan tonto pensar que tan solo mis palabras van a tener un impacto. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Nosotros solo somos el conducto para que la bendición llegue a alguien más. Y a lo largo de estos siguientes 20 minutos, 30 minutos, voy a tratar ahora, si tú eres una mujer y no hay un hombre en tu hogar, yo quiero decirte que tuyo es ese papel. Ese papel de autoridad es tuyo. Ahora, mujeres, tu papel es bendecir a tu familia, aún más si tu esposo no lo está haciendo. Tú puedes decir: es que es responsabilidad de él y él no lo hace. No, es responsabilidad tuyo, aunque no lo haga. Hombres y mujeres que están aquí, no podemos privar a nuestra familia, a nuestros hijos, a tu esposo, a tu esposa, de la bendición de bendecirlos. La responsabilidad, fíjate bien, yo hablo mucho de responsabilidad y el año que entra quiero hablarte más acerca de este tema, la responsabilidad del creyente. Pero la responsabilidad la tenemos tú y yo de bendecir con nuestras palabras. Yo no puedo decir: no, que Telma lo haga, mi esposa. Ni Telma puede decir: no, que lo haga Jorge. Los dos tenemos que hacerlo. Cada uno de nosotros en casa, aunque
sean dos, tienen la responsabilidad de bendecir. Dios depositó el poder de bendecir en cada uno de nosotros. Fíjate, Proverbios 18:21. Dice así: la lengua puede traer, ¿qué dice ahí? Dilo fuerte, puede traer o qué, muerte. Fíjate, puede traer tus palabras, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hay personas que naturalmente tendemos a ser negativas. Me voy a identificar con ustedes, aunque no me considero una persona negativa. Pero muchos de los que estamos aquí tendemos a ser negativos, ¿cierto o falso? Tendemos a ver el puntito negro. Tendemos a enfocarnos en los fallos de la gente que amamos y principalmente en nuestros fallos. Tendemos a ver la tragedia y agrandarla y hacer como si se nos acabara el oxígeno. Es tendencia natural humana. Tendemos muchos de nosotros a ser negativo. Y mi pregunta es, y yo lo que le pido al Espíritu Santo que haga en cada uno de nosotros el día de hoy, es que nos examine y que nos permite ver cómo hablamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca cuando tienes un mal día o cuando tienes uno bueno? Cuando tus hijos se portan bien o cuando se portan mal, cuando las cosas van como tú quieres y cuando no. ¿Qué hablas? Casados que están aquí, que están hablando de sus cónyuges. ¿Qué es lo que hablo constantemente? Ay, me tiene cansado, me tiene harto. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando acerca de nuestros hijos? Aquí entra algo muy complicado. Porque con nuestros hijos en momentos de estrés, ay, ya no lo aguanto. Todos lo hemos hecho. Ay, es que este es más chismoso. Ay, es que este es... Y tendemos a decirlo, ¿sí? Y tendemos a expresar con nuestra boca cosas que vemos en nuestros hijos que no nos gustan. ¿Qué estamos hablando? Hijos que están aquí. ¿Qué estás hablando de tus padres? Ay, otra vez esa señora. Ay, ya llegó mi papá. ¿Qué es lo que estamos hablando? Proverbios 18 dice que el poder de la vida y la muerte están en tu boca. Vamos a hablar de la bendición, ¿está bien? ¿Los tengo aquí conmigo? Bendición, va a aparecer primero. ¿Qué es bendición? Hablar bien de alguien o expresar admiración. Cuando yo hablo bien de alguien, yo estoy declarando una bendición. Karen está aquí enfrente. Para mí Karen es una niña que conozco desde muy chiquita. Para mí es una niña muy valiente. Es una jovencita que ha sido extremadamente valiente, como pocas he conocido yo. Karen ha sido una niña trabajadora que no se ha dado por vencida nunca, a pesar de que pudiera tener muchas cosas, parecer que tenía muchas cosas en contra. Sacó su prepa y hoy está ya estudiando para ser una enfermera. ¿Sí, verdad? Karen ha sido una mujer excelente, líder. Y hasta novio tiene y se va a casar. Cuando yo hablo las cosas positivas de alguien y yo expreso lo que he visto, estoy bendiciendo la vida. Esa es una manera de bendecir. Hablar bien de alguien, expresar admiración. Yo pudiera haber empezado y diciendo, no, es que Raciel tiene un mal carácter, pero es bien buena gente. Bendecir no es tirar un gancho al hígado y luego sobar. ¿Sí me explico? A veces tendemos a ser así. Ahora, por cierto, dije eso de Raciel porque él no es así, él no tiene un mal carácter. Pero
tenemos que aprender a bendecir. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste enfrente de tu esposa o de tu esposo e hiciste lo que yo hice con Karen? Y le expresaste la clase de bendición con detalles. Muchos de ustedes viven agradecidos con las personas, pero no se los dicen. Tenemos que aprender a que la bendición es hablar. Di conmigo, hablar, no pensar. Cuando tú hablas con alguien, estás bendiciéndolo. Hay matrimonios que hoy están destruidos, pero si se hubiera hablado lo bueno, muchos problemas se hubieran evitado. Hablar, expresar admiración. Número 2, otra secundaria que vemos dentro de la bendición, que a veces la primera la ignoramos y nos enfocamos en la segunda, pero es el acto intencional. Di conmigo, intencional. El acto intencional de hablar la gracia de Dios y su poder a favor de alguien. Ahora, hay varias palabras en esta segunda frase que implican acción. Es un acto. ¿Qué quiere decir? Que es algo que yo hago, no que yo pienso. Es el acto intencional, o sea que yo busco, intencionalmente lo busco, de hablar gracia de Dios y su poder a favor de alguien. ¿Cuál es el contrario de bendición? Maldición. El contrario es maldición, y muchas veces podemos entender mejor lo que es bendición, entendiendo lo que es su antónimo, bendición. Tú no puedes bendecir a nadie, y esto es algo que tenemos que aprender. Tú no puedes bendecir a nadie si no te bendices a ti mismo primero. Un hombre llegó y se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Recuerdan? Y Jesús le contesta en Lucas 10:27 y le dice: a ver, ¿tú qué dices? ¿Qué dice la Biblia? Y el hombre le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego le dijo: y ama a tu prójimo como a ti mismo. La gran pregunta es aquí viene, no es una pregunta, pero la gran afirmación que quiero hacer hoy es que para que tú puedas bendecir a alguien, te tienes que amar a ti mismo. Porque el bendecir a alguien es una expresión de amor. Y tú no puedes amar a alguien si primero no te amaste a ti mismo. Entonces la pregunta es: ¿te amas a ti mismo? ¿Qué hablas de ti? ¿Cómo te ves? Eres un tonto. Siempre voy a batallar con el dinero. Ay, otra vez yo. Hoy otra vez la regué, otra vez fui imprudente, otra vez hice lo que no debería de haber hecho. Es que nadie me quiere, por eso me voy a quedar solo toda mi vida. Hay muchas maneras en las que tú y yo nos hablamos a nosotros mismos. A veces en nuestra mente. Es que mi vida ya terminó. Es que ya no sé para qué sigo. No tiene sentido. Y empezamos a hablarnos a nosotros mismos. ¿Qué te estás hablando a ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te ves? Porque cuando descubras cómo te ves, vas a poder cambiar la manera de cómo le hablas a las personas que están a tu alrededor. Muchas veces, cuando hablamos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, cuando levantamos juicios con ellos, si rascamos un poquito, es que estamos siendo demasiado duros con nosotros mismos. Primero tenemos que aprender a amarnos para después aprender cómo hablarle a nuestro esposo, a tus hijos, a tus padres y a tus jefes. Porque recuerda, de la vida y la muerte nacen del poder de tu boca. Proverbios 26:2.
Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Vamos a analizarlo un poquito. Una vez leí de un científico que explicaba lo que era la oscuridad. Y él decía, la oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Y él lo comprobó fácilmente. Dijo, tú entra a un cuarto oscuro y trae luz dentro, la oscuridad huye. Y eso me llevó a pensar lo siguiente, y es algo que quiero que se te quede grabado. Proverbios dice, la maldición nunca viene sin causa. O sea que hay algo que provoca la maldición, ¿cierto o falso? Te voy a dar un antídoto increíble para la maldición. La maldición es la ausencia de la bendición. La maldición es la ausencia de la bendición. La maldición llega cuando no cumplimos nuestra parte de bendecir. Cuando comenzamos a criticar más que a ver el lado positivo. Cuando comenzamos a apuntar con el dedo más que amar. Por eso es tan importante, y la Biblia deja bien claro que tenemos que hablar cosas buenas, bendecir a las personas, porque la maldición es la ausencia de la bendición, así como la oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Quieres que no haya oscuridad? Trae la luz. ¿Quieres que no haya dolor, tristeza? Trae a Cristo, trae la luz de este mundo a tu vida. La maldición es la ausencia de la bendición. La bendición es más poderosa que cualquier maldición. A veces como cristianos vamos por el mundo como si la maldición fuera más poderosa que la bendición. Y muchas veces se me han acercado, es que se me hace que me están haciendo hechicería, es que se me hace, y yo les digo, mete a Cristo en tu vida. No hay maldición más poderosa que la bendición de Cristo. No la hay. Deuteronomio 23:5 dice, pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam. No tengo tiempo para explicar toda la historia, pero Balaam maldijo al pueblo de Israel. Dice, a pesar de que lo maldijo, dice, y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Tenemos que aprender que la maldición no es otra cosa que el que te faltó bendecir. Si tú tienes un hijo que hoy en día está viviendo en maldición, quizá tienes que empezar a bendecirlo todos los días. Si tú tienes un negocio que pareciera que va de picada, tienes que empezar a bendecirlo todos los días. Si la mano de Jehová está sobre mi hijo, está sobre mi negocio. Tenemos que a lo mejor empezar a dejar de orar viendo las cosas malas, porque a veces oramos, ay Señor, y mira otra vez, ya hizo, mira otra vez, van los negocios mal, mira otra vez. Y pasamos más tiempo recordando y trayendo a memoria y hablando lo negativo. ¿Sí estamos? Que hablando lo positivo. ¿Por qué no empezar a bendecir? La maldición es la ausencia de la bendición. Comienza a bendecir abundantemente. Quiere decir que la bendición llega de tus palabras, llenas de la palabra de Dios sobre ellos. Fíjate lo que habla de la bendición sacerdotal. Número 6:22. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y dice así el versículo 24, siguiente versículo. Aquí va la bendición. Dice: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo.
Que el Señor te muestre tu favor y te dé paz. No dijo, mira Señor, cómo han sido malos, pero bendícelos. No dijo, mira, otra vez la regaron. ¿Qué estaba haciendo? Estaba hablando bendición, que el Señor te bendiga y te proteja. No se lo merece, dice a lo mejor la mente, que lo bendiga y lo proteja. El pueblo de Israel no se lo merecía. Pero dice, habla bendición, que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Y luego el siguiente versículo dice, cada vez, digo conmigo, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, dice, yo los bendeciré. Y yo puedo oír al Espíritu Santo decirnos a cada uno de nosotros, cada vez que tú bendigas tu matrimonio, cada vez que tú bendigas a tus hijos, cada vez que tú bendigas a tus padres, cada vez yo los voy a bendecir. Yo puedo oír al Espíritu Santo diciendo, abre los ojos a esta arma poderosa que es hablar la verdad. Ellos, el pueblo de Israel, Aarón, tenía el canal de bendición para el pueblo. La bendición a Israel iba a llegar por medio de Aarón y a los que les dijo, vayan y bendigan todos los días. Mi pregunta para ti es, ¿crees que tus palabras tienen impacto sobre los que amas? ¿Lo crees? Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Dios les dice, cada vez que ustedes proclamen bendición, no van a ser sus palabras las que los bendicen. Vaya a ser, dice Dios, voy a ser yo quien va a tomar esas palabras y los va a bendecir. Así como en un carro que puede correr a velocidades increíbles. No tiene nada que ver con el hombre que lo va manejando. Tiene que ver con la potencia del carro y que Dios utiliza a este vaso para bendecir a los que yo amo. Tenemos que aprender a bendecir. Fíjate lo que dijo Jesús. Lucas 24, antes de ascender al cielo, entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Él los bendijo en el momento más duro para ellos. Y dice que mientras los estaba, que aquí hay varias enseñanzas. Primero, Jesús se fue bendiciendo a los que amaba. Número dos, debía de ser el momento más triste para ellos, porque la esperanza de lo que tenían se iba. Pero dice que regresaron alegres. ¿Por qué? Porque la bendición, cuando tú recibes bendición por parte de una autoridad tuya, eso te levanta y te quita la tristeza. Por eso dice, el poder de la vida y la muerte están en tu boca. Aún en medio del dolor de la separación, las palabras de bendición de Jesús produjeron en ellos alegría. Papás que están aquí, ¿qué estás declarándole a tus hijos? ¿Tienes hijos que son tremendos? Yo también. ¿Tienes hijos que la han regado? Yo también. ¿Qué estás declarando sobre sus vidas? Eres un tonto, un desobediente, eres un rebelde, ya me harté de ti, no sirves para la escuela, es que mi hijo no sirve para las matemáticas, eres un burro, no, es que tú no vas a servir nunca para los deportes. La maldición es la ausencia de la bendición. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar y de accionar en nuestra voz. Tenemos que ser intencionales, porque la maldición es la ausencia de la bendición. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tus hijos viven en maldición? ¿Tu esposa, tu esposo vive en maldición? ¿Vive en tristeza? ¿Viven reprobando las clases? ¿Viven
mal, viven sin poder triunfar, viven insatisfechos. La maldición es la ausencia de la bendición. Quizá es tiempo de que cambiemos nuestra manera de actuar y comencemos a bendecir, intencionalmente bendecir y hablar gracia hacia ellos. Gracia. Lo he dicho antes. Mi esposa me dio el mayor ejemplo de esto. Yo recuerdo en las noches, yo no hice mi parte por muchos años con mis hijos. Yo los bendecía en otras maneras que creían que era suficiente, aportando dinero. Pero bendición espiritual sobre mis hijos en los primeros años no la di y me avergüenzo de ello. Pero yo recuerdo a mi esposa ir a acostarlos en la cama y comenzar a orar, gritando: y Padre, yo bendigo a Mariana, Señor, y ella será una niña. Y empezaba a orar. Y yo decía: se va a cansar Telma, se va a quedar ronca. Y oraba como por media hora por sus hijos, a grito pelado. Yo decía: no los deja dormir, no me deja dormir a mí, está en su cuarto. ¿Y sabes qué decía Josué cuando tenía 3 años? Mamá, ven a orar por mí, pero ora largo. Eso le decía, porque para él era dormir en paz, sabiendo que había bendición sobre de él. Bendice a tus hijos. Es que ya están bigotones, pues ve ahí en silencio. Yo te digo en el nombre de Jesús, bendícelos al acostarlos, cuando salgan a la escuela, cada vez que los veas, bendícelos. Cada vez, bendícelos. Hoy yo estoy aquí predicando porque hace muchos años mi mamá me bendijo. Hace muchos años mi mamá oró no sé cuántos años por mí, y ella declaró bendición sobre mí. Y hoy en gran parte de que yo sirva a Dios es que una mamá bendijo a su hijo. Y hoy mis hijos van a servir al Señor. Yo no sé de qué manera, a lo mejor uno será ingeniero y otro no sé, pero van a servir a Dios. Pero todo tiene que ver con lo que estás hablando sobre de ellos. Las palabras, papás, levantan hijos. Las palabras sobre tus padres los levantan o los derrumban. Una palabra de bendición sobre tus padres puede cambiar la amargura y la tristeza. Puede cambiar el resentimiento y transformar la vida de un padre, de un abuelo. Es tiempo de que comencemos a hablar. La maldición es la ausencia de la bendición. Que en nuestras casas no haya maldición, porque es tanta la bendición que hemos hablado sobre de ellos. ¿Quieres cancelar maldiciones que has dicho sobre tus hijos? Porque quizá ahorita vas a salir: ay, es que he hablado tanto ya. Y volvemos al principio: si no te amas a ti mismo y tienes gracia contigo, no vas a poder bendecir a nadie. Quizá te has equivocado como yo me equivoqué. Hoy yo te quiero decir: pide perdón a Dios, perdónate a ti mismo y comienza hoy a hablar distinto, a hablar bendición. Comienza a hablar bendición, porque si lo haces, vas a criar niños seguros de sí mismos, felices y confiados. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Cómo son tus palabras hacia tu esposo? O esposo hacia tu esposa. Muchos aquí están acostumbrados a hablar ásperamente a su esposa o a su esposo, hablar juicio, apuntar con el dedo los errores. Yo quiero decirte que tus palabras afirman o destruyen a la persona que se las estás hablando. Si tú declaras: es que actúas, pareces loca, estás declarando algo sobre ella. Y si tú le dices: es que parece, no voy a decir nada más, eres un amargado perverso, estás declarando cosas.
¿Por qué no hablar bendición? Recuerda, la maldición es la ausencia de la bendición. Termino con esto. Vamos a ver algunos frutos de la bendición, bien rápido, son 7. Fruto de la bendición. Número 1, exalta y trae gloria al nombre de Dios. Cuando tú bendices a tu descendencia, das gloria a Dios. Número 2, la bendición alcanza tu futuro. ¿Qué es esto? Tus futuras generaciones, tu descendencia, tu legado. Número 3, tus hijos van a aprender qué es lo más importante. Van a aprender que hay un orden. Y cuando ellos se casen van a poder darle honra a su cónyuge antes que a su trabajo. Número 4, va a traer consuelo y seguridad. Número 5, sanará las relaciones lastimadas. Número 6, va a ayudar a fortalecer los lazos de amor entre esposo, esposa, padres e hijos. Y número 7, te ayuda a ser el líder espiritual de tu casa. Iglesia, es el tiempo de cambiar nuestra manera de hablar. Estamos cerrando 2023. En 2 días empieza diciembre, el último mes. Estamos a tiempo de cambiar nuestra manera de hablar, de cómo bendecir. Rompamos maldiciones habladas. ¿Cómo? Bendiciendo. Declara la palabra de Dios sobre tu círculo de influencia. Declara bendición. Hablemos gracia a los demás. Y yo quiero pedirte que el día de hoy tomemos la decisión de hablar bendición a los que amamos. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, yo te pido que nos ayudes a tomar esta palabra, Señor, y hacerla parte de nuestro diario vivir. Padre, hoy te pedimos perdón porque quizá no lo hemos hecho. Quizá hemos hablado más maldición que bendición muchas veces a nuestra propia vida y a la vida de los que amamos. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas una obra profunda en cada uno de los que están aquí. Señor, que cada uno de ellos pueda comenzar a hablar bendición, que pueda ver cómo hay un cambio tan profundo en las vidas, en los corazones. Padre, permítenos hablar lo que a ti te agrada, Señor. Padre, y que sepamos que es tu palabra hablada en nuestros labios la que cambia el futuro, la que cambia la vida. Padre, haz una obra preciosa en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Y me gustaría que termináramos orando.